Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Iniciamos la grabación. Nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema nuevo que es con respecto a la proyección de los ingresos de una entidad pública, específicamente de un municipio. Tratando de ser, no vamos a abordar todos los ingresos, sino unos pocos ingresos, pero tomando la metodología que utiliza la entidad para ello. Les voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, vamos a buscar aquí un momento aquí para buscar el ejercicio. A ver, hasta ahora. Un momento para convertirlo a Excel porque en Word se bloquea. En Excel, para convertirlo a PDF porque en Excel se bloquea. Listo, ya lo convertimos. Están viendo la pantalla ya, ¿cierto? Todos están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Sí, listo. profe. Entonces, ok. Sí, profe, positivo. Bueno, ok. ¿Cuál es el tema? El tema es, vamos a tratar la proyección de unos cuantos ingresos. Entre eso tenemos el ingreso de industria y comercio, del impuesto predial y circulación de tránsito. Existen diferentes formas de proyectar los ingresos de una entidad, diferentes fórmulas, de acuerdo a la magnitud de la entidad. Algunas fórmulas se basan en ya estadísticas, por ejemplo, la Nación toma la fórmula de una fórmula basada en el Producto Interno Bruto, el consumo nacional, etcétera. O sea, va a tomar varios datos y formula su presupuesto con una fórmula muy compleja, haciendo unas proyecciones muy dinámicas. Aquí, para ciertas entidades públicas, puede utilizar esas fórmulas que utiliza la Nación, no las puede utilizar una entidad pequeña porque el Producto Interno Bruto es muy difícil de medir de un municipio. Él aporta ese gran Producto Interno Bruto de la Nación. Entonces, para ello, existen otros métodos, otras fórmulas que son aplicables y que son válidas para que un municipio de regular envergadura, de pocos ingresos, no como el municipio de Bogotá, que sí puede de pronto utilizar otras fórmulas más avanzadas por la cantidad de recursos.
Este municipio es pequeño, entonces va a utilizar una fórmula que quizás ustedes las han trabajado ya en el presupuesto que se hace para entidad privada. Unas fórmulas como son la estimación, promedio, la diferencia o el de mínimo cuadrado, entre otras. Existen otras más, pero vamos a tratar solamente esas tres. Esto lo voy a compartir de una vez para que no se olvide. Lo vamos a mandar al grupo y también después lo vamos a montar en la plataforma. No se olvide que se lo voy a enviar. Claro, profe, montaron la plataforma que en el momento no me encuentro en el grupo porque no tengo celular. Ok. Sí, luego lo monto, por ahora lo puede mirar, pero más adelante lo monto en la plataforma para que lo descargue. En una hora, en un descansito, yo lo monto. Entonces sigamos explicando. Tenemos entonces esa estimación que vamos a hacer a través de qué. Una, ¿qué es la estimación? Vamos a agrandar aquí un poquito. Es utilizar un método que permite a la administración proyectar los ingresos y gastos de una vigencia. El día de hoy vamos a proyectar los ingresos. El día de mañana proyectaremos unos pequeños gastos. Que ya ese sí no es con una fórmula básicamente, sino con una serie de información que la entidad recauda y que proyecta, como la nómina, los gastos, etcétera, que son ya de información real e información que las personas solicitan. Por ejemplo, si una oficina necesita un computador, le dicen mételo, solicítalo por favor en el plan de compras, etcétera. Entonces lo hace y con relación a esa información, el municipio toma la proyección que va a tener de gasto para luego equipararlo con el de ingreso, a ver si se ajusta o si tiene que hacer una disminución de ingreso o una reducción en el gasto. O por el contrario, todavía le hace falta gasto, o sea que puede incluir un rubro más porque le sobra ingresos. Entonces es necesario señalar que el cómputo de las rentas que deben incluirse en el proyecto de presupuesto tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico, sin tomar en consideración los costos de su recaudo, y debe hacerse entre el 1 y 30 de junio de cada vigencia. Es tomando, o sea, la información del periodo anterior de una vigencia para tomar esa información y poderla proyectar en el siguiente periodo. O sea, estamos hablando de 6 meses, un promedio de 6 meses. Entre los métodos tenemos el método de los promedios, tenemos el método de la tendencia histórica y tenemos el método de los mínimos cuadrados o línea recta. Entonces primero vamos a ver el método y explicar el método de los promedios. ¿En qué consiste el método? Consiste en obtener el valor promedio de los recaudos de un renglón rentístico de los últimos años, y este será el valor a incluir en el proyecto. Es un método poco recomendable porque no considera el fenómeno de la inflación. Los datos son tomados para el cálculo, es decir, la mezcla de pesos diferente al valor del poder adquisitivo, lo que distorsiona los resultados que se den. O sea, como es muy fácil, también no es recomendado. Lo mismo para la empresa privada. Es un método que no es recomendado porque no tiene en cuenta algunos factores de inflación, etcétera. Entonces usted está cogiendo un promedio como si fuera a vender mercancía, y no se trata de vender mercancía. Se trata de hacer un cálculo de una proyección lo más acertada del ingreso con relación a la información que ya se tiene y el comportamiento que ha tenido ese ingreso en los últimos años. Ya la entidad definirá cuántos años, 5 años, 4 años, 3 años, más de 5 años no es recomendable
porque es mucha información que se distorsiona. Pero por lo general las entidades lo realizan a 3 años, 4 años, es lo recomendado, a 5 años, puede ser hasta 5 años. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cuál es la fórmula? Ese promedio es igual a la sumatoria de todos los recaudos entre el número de años. Entonces, la información, por favor, micrófono. Tenemos la información. Si por solo se puede desactivar. Por favor, micrófono. Tenemos entonces la información, renglones rentísticos del presupuesto de ingresos de una entidad. Tenemos el industria y comercio, que es ese renglón que se hace, ¿por qué? Por las ventas que hacen los comerciantes, tienen que pagar de acuerdo a un factor que va desde el 4 por mil hasta el 10 por mil. Aquí en Sincelejo, en otros municipios puede variar. El impuesto predial, también que se calcula con base a unos porcentajes de acuerdo a los metros cuadrados y al uso que usted le dé al inmueble. Por ejemplo, si el inmueble está construido, el factor, el porcentaje que se calcula para el impuesto va a ser menor a un lote que no esté construido. Se castigan los lotes no construidos con un mayor valor. Entonces usted puede ver que un lote construido, área de construcción, te puede pagar un lote de 40 metros cuadrados construido, te puede pagar 50,000, 60,000 pesos en predial, mientras que el mismo lote, con ninguna construcción, puedes pagar hasta 160,000. O sea, hasta triplicándose el 300%, o sea, lo castiga. ¿Eso para qué se hace? Para que castigan el no uso el no uso del lote, sí señor. Castigan el no uso del lote, procurando que haya desarrollo. O sea, se necesita que esos lotes no estén ahí, si están en la ciudad, es para que se construya, para que se urbanice, etcétera. Entonces ese castigo ya está. Si usted no lo construye, eso para el sector urbano. Para el sector rural cambia, lógicamente. Y el sector rural ya tiene otra, por eso los lotes son destinados, ¿es sector rural o sector urbano? Si es sector urbano, le aplica esta norma, pero si es sector rural, no le aplica, porque de lógica ya los lotes sí tienen para eso, para la producción. Entonces van a tener otra tarifa. Circulación y tránsito también es un impuesto que se cobra por la circulación y el tránsito del uso de las calles, de los vehículos, el desgaste, ese rodamiento que hacen los vehículos en las calles, que las desgastan, las deterioran. Ese impuesto está a cargo de los municipios. Mientras que el impuesto vehicular, que es un impuesto que se grava a las personas que poseen vehículos, está a cargo de las gobernaciones. Entonces el impuesto ese de rodamiento, de circulación y tránsito está a cargo del municipio, mientras que el impuesto vehicular, por usted tener vehículo, ese lo tasa la gobernación de acuerdo al valor del vehículo, a la valor del vehículo, le tasa también un porcentaje para que usted pague ese impuesto. Entonces tenemos la información, ya tenemos entonces, y ya definiendo un poco cada renglón de eso, tenemos que la industria y comercio, que es un impuesto a nivel municipal, tuvo los siguientes recaudos. Entonces aquí dan la información estadística de los últimos 4 años. Esta información nos dice que en el 2016 Industria y Comercio tuvo 10 millones, en el 2017 tuvo un recaudo de 14 millones, en el 2018 tuvo un recaudo de 16.940.000, y en el 2019 tuvo un recaudo de 21.175.000. Ese para la industria y comercio. Así sucesivamente viene la información para el impuesto predial. El 2016 12 millones, 2017 15 millones, 2018 18 millones y 2019 21.960.000.
Lo mismo ocurre con circulación y tránsito. Tenemos una información del 2016, 5.800.000, 2017, 6.496.000, 2018, 7.470.400 y en el 2019, 8.815.72. Listo, ya tenemos la información. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente una suma por renglón rentístico. Colocamos en un cuadro todo lo que es en el 2016, 2017, 2018, 2019 y hacemos un gran total y hacemos la sumatoria de industria y comercio de 10 millones más 14 millones más 16 millones 940 más 21 millones 175 nos da un gran total de 62 millones 115. Lo mismo hacemos con el impuesto predial. Hacemos la sumatoria 12 millones, 15 millones, 18, 21 millones 960 nos da una sumatoria de 66 millones 960. Lo mismo para circulación y tránsito. 5.800.000, 6.496.000 y 7.470.400 más 8.815.072 nos da un gran total de 28.581.472. Listo, ya teniendo esa información, sencillo. ¿Qué sigue después? Se divide entre el número de años, como lo dice la fórmula. La fórmula dice que sumatoria de los recaudos, ya la tenemos. El número de años, ¿cuántos años son? 2016, 2017 van 2, 2018 van 3, 2019 van 4, por lo tanto es 4 años. Hacemos la operación 62.115.000 entre 4 años, nos da un promedio de 15.528.750. Para industria y comercio, para predial nos da un promedio de 16.740.000 y para circulación y tránsito nos da un promedio de 7.145.368. A ver, alguien rápidamente ahí, que yo sé que a algunos les gustan las estadísticas, rápidamente ahí, ¿qué nota? Utilizando esta fórmula de promedio. ¿Qué nota con esta proyección para el 2020? Rápidamente. Disminución, profe. Sí, señor. Sí, profe, disminución. Correcto, son buenos observadores. Miren que en el 2019 el industria y comercio tenía 15 millones, 21.175.000. Y con esta nueva proyección nos da por debajo 15 millones, casi 5 millones, 4 millones y algo. Lo mismo que impuesto predial. Y circulación y tránsito está por debajo. Más o menos un 25% o menos, profe. Correcto, entonces miren que esta proyección por eso dice que no es recomendable. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta factores inflacionarios. Aquí debería subir cierto el recaudo, la tendencia sería subir. La tendencia debe ser a subir. Que en vez de 21 me dé 22, 23, 24, etcétera. Que en vez de 21, 960 también me dé 24, 25 y que en vez de circulación y tránsito me dé 8, me dé 9, 10 millones. La tendencia tiene que subir. Entonces, ¿esto a qué se debe? A que el sistema es muy sencillo, no tiene en cuenta ninguna variable, es solamente una operación de suma y promediar. Que entonces vamos a jugar entonces promedio los últimos 3 años para que me dé más. Pero entonces está dejando de lado de otro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya vemos entonces que ese promedio está muy debajo. Vamos a utilizar la misma información y vamos a hacerlo con las otras fórmulas. Los mismos datos lo vamos a hacer con las otras fórmulas y comparamos los resultados. Ahí llega uno de los talleres de ustedes que es eso, verificar y con sus propias palabras explicar el porqué del resultado, por qué si está de acuerdo con esto, no está de acuerdo, cómo le parece esta fórmula, es la más acertada, por qué, etcétera.
Ok, entonces seguimos. Ya vimos que hay una disminución. Ya vemos que es muy sencillo la fórmula. Pasemos entonces con la misma información al método de la tendencia histórica. ¿Qué nos dice el método de la tendencia histórica? Consiste en establecer la tasa de crecimiento según el renglón rentístico, basado en las variaciones porcentuales de varios años consecutivos. Luego, estas variaciones se promedian y se aplican al último valor recaudado del renglón que se trate. Entonces, a ver, traduciéndolo al castellano, es hacer una diferencia entre un año mayor, entre un año menor, y esa diferencia encontrar cuál es el porcentaje de variación, luego sumarla con una operación, ese gran promedio de ese porcentaje de variación, aplicarle la fórmula y aplicárselo al último año de recaudo. En este caso tiene que ser el año 2019. El factor que nos dé, el porcentaje que nos dé, es aplicárselo al año 2019. Entonces, ¿cómo se calculan las diferencias? Sencillo. El año mayor es el 2017. Estamos en la misma información. Profe, no se gaste la fórmula. Si amplío más, se ve menos. Vamos a ver. Ahora sí la ven. ¿Qué vamos a hacer? Se toma. Ahí lo estoy dando de una explicación rápida. ¿Cómo obtenemos esos 4 millones? Se toma el año mayor. ¿Cuál es el año mayor? El 2017. Se compara con el 2016. ¿Cuál es la diferencia? 14 millones menos 10 millones nos da una diferencia de 4 millones de pesos. Listo, tenemos la diferencia. ¿Cómo calculamos el porcentaje entonces? ¿Cuál es la variación? Dividimos entonces los 4 millones que están aquí entre el año inmediatamente anterior, o sea, entre 10 millones. 4 millones entre 10 millones nos da un 0.4 por 100, nos da un 40% de variación. Y eso lo podemos probar. ¿Cómo lo probamos? Que la variación de esos 4 millones equivale al 40%. Aplicándole a los 10 millones el 40%, nos da 4 millones. Se lo sumamos y nos da 14 millones. O sea que la fórmula está correcta, ya la probamos. Lo mismo hacemos con el año 2018. Esta vez entonces comparamos el año 2018 contra el año 2017, que es el año menor. ¿Cuál es la variación? El año 2018 tiene 16.940.000 y el año 2017 tiene 14 millones. Una variación de 2.940.000. Porcentaje. 2.940.000 lo dividimos entre 14 millones. Y nos va a dar un porcentaje del 21%. Siguiente año, 2019. Comparamos 21.175.000, que es el año mayor, le restamos el año 2018. Bueno. 16.940.000 nos da una variación de 4.235.000. 4.235.000 lo dividimos entre 19.940.000 y nos da una variación porcentual de 25% en la variación. ¿Ese para qué renglón rentístico es? Eso es para industria y comercio. Lo mismo vamos a hacer para el otro renglón rentístico que es predial. Comparamos el 2017, que es 15 millones,
menos el 2016, que es 12, la diferencia es de 3 millones. Dividimos 3 millones entre 12 millones y nos da una variación del 25%. 2018, 18 millones menos el 2017, 15 millones, nos da una variación de 3 millones también. 3 millones de pesos lo dividimos entre 15 millones y nos da una variación del 20%. Lo mismo hacemos con el 2019, 21 millones 960 para impuesto predial. Le restamos los 18 millones del 2018, nos da una variación de 3 millones 960 mil. Esos 3 millones 960 mil los dividimos entre 18 millones y nos da una variación en porcentaje del 22%. Así sucede lo mismo con circulación y tránsito. El 2017 contra el 2016, 6.496.000 menos 5.800.000 nos da una variación de 696.000 pesos. Esos 696.000 pesos lo dividimos entre los 5.800.000 y nos da una variación porcentual del 12%. El 2018 con el 2017, 7.470.400 menos el 2017, que es 6.496.000, nos da una variación de 974.000 pesos. Esos 974.000 pesos lo vamos a dividir entre los 696 y nos va a dar una variación del 15%. Asimismo, el 2019, 8.815.072 menos 7.470.400 nos da una variación de 1.344.672. Lo dividimos entre 7.470.400 y nos va a dar una variación del 18%. Hay una pregunta aquí. A ver quién me la hace. A ver, hay una pregunta ahí. ¿Cuál sería? ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de recaudo del 2020 de la proyección? ¿Cómo? ¿Cómo? Repita. ¿Qué datos se va a tomar para hacer la proyección del 2020? Correcto, esa sería una, pero hay otra. A ver, miren ahí, ese análisis, miren ahí. Miren los porcentajes. Ahí viene una pregunta. ¿Cuál sería el porcentaje de crecimiento? ¿Cómo? El porcentaje aproximado de crecimiento para el 2020. Sí. Otra pregunta, a ver. Última oportunidad. ¿Quién se va a ganar la lotería? Ahora se las hago yo entonces. ¿Qué pasaría si en el 2018 en el impuesto predial tengo un recaudo de 2 millones de pesos? Perdón, de 16 millones de pesos. Aquí en el 2018, 12 millones de pesos. Vamos a ponerlo más. Hubo mal, la gente no pagó. Por ejemplo, esto que está pasando ahora esos son proyecciones. Y esto que está pasando ahora con la pandemia afecta a todos los presupuestos. Usted de pronto tenía un presupuesto holgado, pero resulta que salió esta variable de la pandemia,
Las personas no recaudaron, no hubo recaudo. Entonces, recaudo 2018 es 12 millones de pesos. ¿Qué pasaría ahí? A ver. Nos daría negativo, profe. Correcto. Entonces, la pregunta es esa. ¿Se pueden dar valores negativos? Sí, se pueden dar valores negativos. Entonces, no hay siempre crecimiento, puede haber un decrecimiento, ¿cierto? Como en este ejemplo que le estoy poniendo, si en el 2018 eran 12 millones de pesos y no 18, entonces usted hace el cálculo porcentual, 12 millones. Háganlo ya a ver quién lo hace. A ver quién lo hace. Profe, a mí me dio menos 0,2. Por 100. Lo tiene que multiplicar por 100. Menos 20%. Correcto, hay un decrecimiento del 20%. Mire la diferencia. En el ejemplo que estamos tratando da un crecimiento del 20%, pero si en el caso hubiesen sido 12 millones, obtendríamos un decrecimiento de menos 20%. ¿Hay que desechar la variable? No, Cierto, la no, variable no. queda, pero al sumar los porcentajes, ese menos me va a influir, ¿cierto? Si yo tengo más, menos, ese menos resta. O sea que me va a hacer ese menos, me va a influir en mi porcentaje, porque hubo un decrecimiento. No, te tienen que invitar. Micrófono, por favor. Entonces, profe, entonces quedaría menos 16 millones, no, 12 millones, ¿cuánto para acá? 12 millones. Para Ajá. hacer cálculo. 12 millones menos 15 millones. Sí, le daría Nos quedaría menos 3 millones. Ajá. Entonces, ese menos 3 millones menos 15. Entre 15. No, entre 15, entre el año anterior. 15. Ahí la Entre diferencia. 15. Ah, entre 15, ok. Perfecto. La diferencia son menos 3 millones de pesos. Entre 15, ok. Exacto, menos 3 millones entre 15. Y ese resultado por 100 le da el porcentaje de menos 20%. Listo. Entonces, para que sepan, si se puede dar que dé negativo, les puede dar negativo y tienen que tener eso presente, que al sumar entonces, si yo sumo este porcentaje aquí, 21 y 20, da 41 y 15, ¿da qué? 56, ¿cierto? Pero si tengo 21 menos 20, quedaría 1, más 15 me da 16, me va afectando el cálculo. Seguimos entonces mirando la fórmula. Entonces, la fórmula, ya tenemos los datos. La fórmula nos dice que esa tendencia es igual a la sumatoria de esas variaciones porcentuales entre n menos 1. TH es la tendencia histórica, BP es la variación porcentual, N el número de años, en este caso el número de años, ¿cuántos son? 4, ¿cierto? Y Z, la sumatoria de la variación porcentual, nos dice ahí.
Aplicando entonces la fórmula por cada renglón rectístico. Tenemos entonces para el año 2017, ya sabemos que la variación es de ¿cuánto? De 4 millones, ¿cierto? Entonces reemplazamos la fórmula. Miren la fórmula, sumatoria de variación porcentual menos n menos 1. ¿Cuánto es la sumatoria en el año 2017? Tenemos año 2 menos año 1. Año 2 en 2017. Año 1, 2016. Profe, hay que restar el año 2 menos el año 1. Correcto. Sería 4 millones. 4 millones. Le dice ahí entonces, el recuerdo lo estaba multiplicando por 100. Ok. 4 millones. 4 millones lo dividimos en qué? Entre el año anterior, que son 10 millones, ¿cierto? Profe, es lo mismo, sino que estamos aplicando la fórmula, ¿cierto? Correcto. Mire que aquí está 2017, 2018 y 2019. ¿Por qué no tenemos el 2016 aquí? Porque ese es el año 1. El año 1 no tiene con compararlo, ¿cierto? Así es. Entonces, y por eso es que se resta de la fórmula un año, porque serían los 4 años menos 1 que no tiene usted contra que compararlo, como nos dice la fórmula. Dice que en el número de periodos, sabemos que son 4 años, le tenemos que restar 1 porque ese 1 es el año que no tiene comparación, para que quede más acertado, nos quede a 3. Entonces se hace 1 por 1, industria y comercio, año por año, las variaciones. Ya la tenemos allá, nos viene dando el mismo dato, ¿cierto? Que nos viene dando el mismo dato, no va a cambiar. Solo acá lo estamos haciendo con la fórmula. Tenemos entonces los 14 millones menos los 10 millones sobre la diferencia entre 10, que es el año, por 100, nos da el porcentaje de 40%. Es lo mismo que hicimos allá. El año 2018 es 14 millones. Miren que es lo mismo que estábamos comparando. El año 2018 es 16. El año 2018 se compara con 2019. Es 16 millones. 2018, 16.940 entre 2017. ¿Cuánto le da? Una variación de 2.940. 2.940 entre el año anterior. ¿Cuánto es el año anterior? Es 2017, ¿cierto? Mire que lo tenemos aquí. 2.940 entre el año anterior, que es el año 2017, entre 14 millones. Que es lo que tenemos acá. Por 100 nos da el 21%. Lo mismo hacemos para el año 2019. Tenemos la variación que es de el primer año menos el otro, de 4 millones entre el año anterior, que es 16.940 por 100, nos da una variación del 25%. ¿Cuál es ese? Esta es la información que ya tenemos acá. 40, 21 y 25. Es una forma de comprobar usted que hizo las operaciones correctas. Seguimos aplicando la fórmula. Dice que la sumatoria, tengo que aplicar la sumatoria de los porcentajes. ¿Cuánto me da la sumatoria de 40 más 21 más 25? Me da una sumatoria del 87%. 86%, perdón. Sumatoria de B por N, que el número de años es 4.
Entonces ya tengo sumatoria de B por N es 0,86, lo bajo, lo divido entre 100. Y 4 menos 1, ¿por qué 4 menos 1? Porque son 4 años, 4 periodos, menos 1, me va a quedar igual a 3. Esta operación, este porcentaje entonces me da un porcentaje del 28.7. ¿De dónde sale? De dividir los 0,86 entre los 3. Aquí lo tenemos. 0,86 entre 3 me da un porcentaje del 28.7. Tomamos el último año. ¿Cuál es el valor del último año? Aquí no está dando la información. El último año es 21.175.000. Listo, tenemos el último año, 21.175.000. Lo multiplicamos por el 28% y le sumamos los 21.175.000. Miren que hay dos formas de hacerlo. Una forma es tomar este valor, multiplicarlo por el 28%. ¿Cuánto les da? A ver. Profe, porque ahí está 128. Sí, esa es otra fórmula. Esa es otra forma. Vamos a hacerlo dos formas. La primera forma, a ver. 21.175.000 por el 28%, ¿cuánto les da? Profe, a mí me dio 5.929.000. Eso da, profe. 5.929.000. Correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sumárselo a 21.175.000. ¿Cuánto le da? 27.104.000. Sí, le da menos. Profe, sí da eso, profe. Debe darle 27.245.000, 1.66, 1.67, como lo quieran aproximar. No es 28%, es 28,7%. Es el 28,7%, sí, señor. Sí. Sí, de pronto eso, porque aquí como le puse 28. Es 28,7%, tiene razón el compañero. Es El 28,7 da 6.077.225. Si se lo sumamos, correcto. da 27.252.225. Además, de pronto es por las aproximaciones. De pronto ustedes están cogiendo todo lo... Yo como lo hago en Excel. Sí, pues debe ser por eso, profe. Por las aproximaciones en los dígitos. Acá de pronto da 28 puntos, en el Excel no se ve. Pero debemos redondear. ¿Qué redondeamos? A dos cifras. De pronto yo no lo tengo en la fórmula redondeado. Pero ese es el valor, eso es lo que se quiere. Pero ustedes, si lo quieren más exacto, cuando le pongan la fórmula, redondeen a dos dígitos. O sea, 28.77 y ya redondear. Den esa fórmula redondear y listo. De pronto puede ser eso. Que no estamos haciendo las aproximaciones como se debe. Y no estamos utilizando la fórmula redondear. La otra forma, que es la que está aquí, es tomar inmediatamente el valor del último año y multiplicarlo por 128,7. Porque enseguida, para no estar haciendo la operación de sumarle, enseguida siempre le sumo más 100. Entonces, el porcentaje que me dé aquí, 28.7, le sumo más 100 y me va a dar porcentaje de 128.7 más los decimales que ustedes tengan allá por ciento. Enseguida lo aplico y hago la operación de una vez. No tengo que estar haciendo primero el porcentaje y después sumarlo, sino que enseguida el porcentaje que me dé aquí le sumo 100 y me va a dar enseguida el valor. Correcto, por eso decía que eran dos formas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? A ver. Profe, ¿puede hacer favor de repetirme ese último proceso ahí de los 128,7? Disculpe. Sí, consiste en, que es la forma más rápida,
al porcentaje que le dé aquí, en este caso dio 28,7, le sumo 100. Y esto es igual 28,7 más 100 a 128,7. ¿100 por qué? Porque es 100% más. ¿Cuál es el 100%? El 100% equivale a este valor, que es lo que usted hace con la primera operación que le dije. 21 por el 28,7 le dio un valor y se lo sumó. Enseguida usted está diciendo que a este valor le está aplicando el 100 más el 128, porque se lo va a sumar, y le va a dar enseguida los 27 sumados. Por ejemplo, si aquí le hubiese dado un 30% cerrado, ¿qué factor aplicado está ahí? 130%. ¿Por qué? Porque cogía 100 a 30, perdón, le sumaba 100 y va a obtener el 130%. ¿Correcto? Ahora sí quedó entendido. Siempre que sumarle los 100, profe. Sí, Siempre señor. de otra forma. Si ustedes quieren, si no lo hacen de la otra forma que yo les dije, tampoco es. La otra forma es sacar porcentaje primero y después sumárselo. Tienen dos formas de hacerlo. Correcto. Este que estamos haciendo es solamente industria y comercio. Lo mismo vamos a hacer entonces para el impuesto predial. Lo mismo vamos a hacer para el impuesto predial. Aplicamos la fórmula. El año menor, el año mayor menos el año menor. La diferencia la dividimos entre el año anterior y nos da entonces un porcentaje de el 25, que es lo mismo que tenemos aquí. Pero entonces el porcentaje anterior usted lo redondeó a 7, da 28,66666. Sí, por eso le digo, porque el Excel es promedio, como que le di 2 decimales, pero si usted quiere en Excel, le pone la fórmula redondear 2 decimales para que se lo ajuste ahí a 2 decimales y le dé preciso. Correcto. Pero si coge todos los decimales, mire que porque ahí como está en Excel, yo luego lo cogí rápidamente y lo convertí, no me dio tiempo de ponerle por eso salió así, ya está convertido, porque ya en Excel se bloquea definitivamente. El sábado perdí 1 hora casi de clase desbloqueando, se bloqueó todo el computador por hacer un ejercicio de declaración de renta en Excel. Cuando lo estamos haciendo se bloqueó. Tuve que convertirlo a PDF, que es lo que estaba haciendo ahora aquí. Entonces eso es, ustedes tomen, con Excel tomen la fórmula redondear. Y si es en la calculadora, ustedes aproximen. Por ejemplo, si les da 16,667, un ejemplo así, usted puede decir, bueno, yo voy a coger 2 decimales. 16, este 67 está pasando más del 50, entonces 16,7. O si por el contrario le dan porcentaje 14,34, así. Usted dice, voy a coger 2 decimales, 14, este 3, este 4, debajo de 50, 33. Correcto, entonces ya ustedes van, si no en Excel, le ponen la fórmula redondear. Entonces, en el punto de predial, tenemos entonces que también aplicamos micrófono, por favor. Tenemos entonces, aplicamos la misma fórmula que hicimos para el industria y comercio. Nos da las variaciones, dividimos entre esas variaciones del año, nos da el 25%. Lo mismo hacemos para el siguiente año, 2018,
y nos da una variación del 20%. Así para el 2019 nos da una variación del 22%. Si aquí da negativo, como el ejemplo que estamos dando, aquí fuera menos 20, por decir algo, entonces fuera 25 menos 20, 5, más 22, aquí daría el 27%. Mire que cómo le va. 25 y 22, 47%, menos 20, 27%. Bajaría si aquí fuera negativo. En este caso todos son positivos, se suma 25 más 20 da 45, más 22 nos da un 67%. Aplicamos la misma fórmula, ya sabemos que son 4 años, el 67%. Lo dividimos entre 100 para que nos dé 0,67, o si quiere usted mismo 67 entre 3, da lo mismo, le debe dar lo mismo. ¿Por qué entre 3? Ya sabemos que la fórmula nos dice que el número de años menos 1. El número de años es 4, menos 1, 3. Si el número de años fuera 5, aquí fuera entonces 4. Si el número de años fuera 3, aquí fuera 2. En este caso el número de años es 4 menos 1, aquí es 3. Ya explicamos dónde salía este 3. Que es de este número de años, 4 menos 1, igual a 3. Dividimos 0,67 entre esto, nos da 22.33. De pronto ahí da 22.33, pero si lo aproximamos bien, 22.33, lo multiplicamos enseguida, más 100, nos da 122.33 por el último año. ¿Cuánto vale el último año? ¿Cuánto vale el último año? Buscamos el último año, que acá lo tenemos en la tabla. Dice que el último año es 21.960.000 para predial. 21.960.000 para predial. Lo multiplicamos por 122.33 y nos da una proyección de 26.864.000. Mira aquí, si ya ustedes lo notaron, esta proyección se está dando por encima. Y se diría entonces, está dando como que muy arriba. Mucho ingreso se está pasando. Mire que el último año son 21, comparemos. El último año son 21 y enseguida acá está dando 26. Está por encima 5 millones sobre esa proyección del siguiente año. El anterior método la estaba dando por debajo casi 5 millones. Y este método la está arrojando por encima casi 5 millones de pesos. Continuando entonces, nos falta ya un renglón rentístico. ¿Cuál es? Nos falta circulación y tránsito. El mismo procedimiento, el año inmediatamente anterior sobre el año menor, la diferencia se divide entre el año anterior, se multiplica por 100 y nos da un porcentaje. En este caso nos da el 12%, que ya lo calculamos allá. Para el 2018 el 15% y para el 2019 el 18%. La sumatoria de todo esto, nos da el 45%. Número de años, 4. 45 entre 100, 0,45, lo dividimos a 4 menos un año, nos da 3. 0,45 entre 3 nos da un 15%. Para hallar entonces el valor, tomamos el último año, que son 8.815.072 por el 115%. Nos da un total de 10.137.332,80. Mire, aquí me está dando, por eso que de pronto no le quité los decimales, me está dando con decimales. Voy a dar números, tratamos de que dé números cerrados. Pero esos decimales no es lo que nos va a traer la diferencia, es la fórmula cómo se calcula
bien el procedimiento. Listo, hasta este punto ya tenemos los 3 cálculos de los 3 últimos años, porque dijimos que el año primero no tiene comparación, no se hace. Y teniendo los valores, procedemos entonces a registrarlo como resumen. Para el renglón rentístico de industria y comercio, nos va a dar 27 millones. ¿Esta proyección para qué es? Para el año 2020. Aquí estamos proyectando el año 2020. Si estuviéramos haciendo 2020 para 2021, tendríamos que incluir el recaudo del 2020. Listo. Entonces, ya tenemos entonces para la industria y comercio 27.245.166. Para impuesto predial 26.864.400. Y para circulación y tránsito 10.137.332, 333, como lo quieran aproximar. ¿Alguna pregunta hasta acá, hasta el momento, en respecto a este segundo método? Claro. Ok. Vamos al tercer método. Método de los mínimos cuadrados o línea recta. Consiste en tomar una serie histórica de recaudos de algún renglón rentístico y utilizando la ecuación de la línea recta. Esa ecuación es igual a Y es igual a A más B por X, cierro paréntesis. Se ajusta y se proyecta al futuro su valor, o sea, al año siguiente. ¿Cuál es el año siguiente? El año 2020. ¿Cuántos años tenemos? Ya para explicar la fórmula. Tenemos la información de los recaudos de industria y comercio, de prediales, ejecución y tránsito de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Qué año vamos a proyectar? Vamos a proyectar el año 2020. Miremos la fórmula. La fórmula dice entonces que Y es igual a A más BX. Pero esta fórmula, para hallar esta fórmula, tenemos que A tiene una fórmula y B tiene otra fórmula. Entonces, para poder hallar A y B, tenemos que utilizar estas fórmulas. ¿Y qué es N? El número de años. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 años. Y la proyección que vamos a multiplicar sería el quinto año. En este caso tomaríamos, cuando vayamos a aplicar la fórmula, sería ese quinto año, que sería la proyección final de X que vamos a proyectar, ese quinto año. Entonces ahora ya A, que tiene su fórmula, la fórmula de A, estamos hablando de esta A, es igual a la sumatoria de Y menos B sumatoria de X sobre N, que es el número de años. Y B, la fórmula de B, es número de años por sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y sobre número de años por sumatoria de X al cuadrado restando sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces ahí vemos como la fórmula
no son difíciles, no se van a aprender de memoria, para eso uno tiene que tenerlas ahí, es saberlas aplicar. Entonces eso es lo que procedemos entonces ahora a aplicar esa fórmula. ¿Cómo la aplicamos? Sencillo. Hacemos un cuadro. Y este cuadro nos va a servir de base para poder hallar todas estas variables de estas dos fórmulas, para poderlas despejar. Listo, entonces hacemos este cuadro. Industria y comercio, que es el primero, vamos a hacer por cada renglón rentístico un cuadro. Industria y comercio los alineamos año 2016, 2017, 2018 y 2019. Ese año que viene siendo X, que es el número de años, el 2016 es el año 1, 2017 es el año 2, 2018 es el año 3, 2019 es el año 4 y 2020 sería el año ¿qué? Es el año que vamos a proyectar. 2020 sería el año. El año 5. Correcto. 5. El año 5. Correcto, que es el año que vamos a proyectar. Los recaudos, ya los tenemos entonces, la misma información que tenemos allá. En el año medio, solo que allá está de forma horizontal, acá lo estamos haciendo de forma vertical. 10 millones, 14 millones, 16 millones 940 y 21 millones 175 ¿para quién? Para industria y comercio, que es el cuadro que estamos haciendo. 10 millones, 14 millones, 16 millones 940 y 21 millones 940. Sumatoria de esa, que son los recaudos de Y vienen siendo los recaudos. La sumatoria de 10 más 14 más 16 más 21 nos da 62 millones 115. La sumatoria de X, la sumatoria de todos estos años, nos da 10. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Debería ser 4, ¿no? Pero la fórmula es así. ¿Debería ser qué? 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Que son 4 años. Son 4 años. O sea, sí, yo sé, la fórmula que está hecha así, pero no. Es que tenemos que, la fórmula, estamos armando un cuadro estadístico para tomar información de ahí. Estamos sumando entonces sumatoria de los años. ¿Cuántos años son? Que estoy comparando 4. Si estuviera comparando... No, realmente fueran 4 años, porque es que usted no puede sumar, no pueden, la suma no debería dar 10 años, pero si la fórmula está hecha así por el método, pues. No, pero no es 10 años. Sumatoria de los números, no es 10 años. Es sumatoria, no es el número de años. Estamos sumando los años de acuerdo al número que tienen. Ahí sería 10. Si estaremos hablando entonces de 3 años, la sumatoria sería 6. Si estamos hablando la sumatoria sería 15. Que es que la fórmula que nos están diciendo aquí, sumatoria de X. Estamos hablando de la sumatoria. ¿Quién es X? El número de años. Recaudo, que es Y, la sumatoria de Y nos da 62 millones 115. X por Y. ¿Qué es X por Y? El número de años por el recaudo. 1 por Y. 2 por 14 millones, 28 millones. 3 por 16 millones 940, 50 millones 820. 4 por 21 millones 175, 84 millones 700. Sumatoria de XY, 10 millones más 28 millones más 50 millones 820 más 84 millones 700, nos da una gran sumatoria de 173 millones 520. X al cuadrado. De años, 1 por 1 al cuadrado del mismo número multiplicado por el mismo, ¿cierto? 1 por 1,
1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Sumatoria de x al cuadrado. 1 más 4, 5. Más 9, 14. Más 16, 30. Entonces, miren, ya con esto tenemos despejado casi todas las variables. Sencillamente ahora es reemplazar. Ya tenemos las variables obtenidas de ¿qué? De la misma información que nos dio. No hemos obtenido, lo que hicimos fue un cuadro estadístico para obtener información. Obteniendo ya la información, reemplazamos entonces en cada una de las fórmulas. La primera fórmula que tenemos que reemplazar es B. Reemplazamos B, o sea, esta es la primera. Después de hallado B, vamos a hallar la segunda. ¿Por qué? Porque en A hay variables que están en B y solamente tenemos que encontrar a B. ¿Cómo la encontramos? Ya tenemos toda esta información. Para encontrar a B ya tenemos esta información en este cuadro. Solamente es aplicar la fórmula y reemplazar. Entonces, aplicando la fórmula tenemos, nos dice ahí que sumatoria del número de los años. ¿Cuántos años son? ¿Cuánto es n? Que n es 4 años, ¿cierto? Número de años, 4. Si estuviéramos hablando de 5 años, número de años, 5 años. Si estuviéramos hablando de 3 años, el número de años, 3. Pero en este caso estamos hablando de 4 años, el número de años es 4 años. Tenemos 4, la fórmula nos dice entonces n sumatoria de xy. Ya tenemos esta sumatoria de xy. Véanle aquí donde está. Sumatoria de xy, 173 millones, menos sumatoria de x. Sumatoria de x ya la tenemos aquí también, que son 10. 10 por sumatoria de y. ¿Cuánto es la sumatoria de y? 62 millones 115. Reemplazamos 62 millones 115. ¿Qué más nos dice la fórmula? Sumatoria de n, que es el número de años, 4 entre por x al cuadrado. ¿Cuál es x al cuadrado? O sea, la sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado, 30. Reemplazamos 30 menos, aquí está el signo menos, ahí se ve, menos sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 10, pero elevado al cuadrado. Aquí está el numerito que eleva a la 2 al cuadrado. Entonces miren la fórmula. N, 4. Aquí está. Sumatoria de xy, 173,520, que está en la tabla. Menos sumatoria de x. ¿Cuál es la sumatoria de x? 10, que está en la tabla. Por sumatoria de y. ¿Cuánto es la sumatoria de y? 62 millones 115. Todo esto está aquí en la tabla. Miren, aquí están toda la información. Sobre n, que es el número de años, 4. Por sumatoria de x cuadrado, que es 30, menos sumatoria de x al cuadrado, que es 10 elevado a la 2. Resolvemos entonces. Si ustedes aplican la operación, a ver cómo les queda la operación. Tenemos entonces 4 por 173,520 me da 694,080. Repito, 4
por 173, 520 me da 694,080. Menos 10 por 62, 115 me da 621,150. Sobre 4 por 30, 120. Y 10 elevado al cuadrado, 10 por 10, 100. 10 por 10, 100. Si fuera 5, 5 por 5, 25 elevado al cuadrado. 10 por 10, 100. Entonces, resolvemos 694,080 menos 621,150 sobre 120 menos 100 sobre 20. Eso nos da una diferencia de 694,080 menos 621,150. Nos da una diferencia de 72,930,000 entre 20, que sale de 120 menos 100. B es igual, divido este valor entre 20, B es igual a 3.646.500. Ya tengo a B. Ya tengo a B. Entonces, ahora, si ya tengo a B, el valor de B, en la fórmula de A, la utilizo con los mismos datos estadísticos y reemplazo este valor de B, porque ya lo tengo para poder encontrar a A. Porque si no encontraba, quedaba inconcluso esas variables. Tengo que primero encontrar a B para poder hallar A. Entonces, lo mismo, sumatoria de XY. Estoy despejando A. Sumatoria de XY es igual a 62,115. Lo buscamos en la tabla. Mire, recaudo, sumatoria de XY, 62,015. Menos B, ya lo tenemos a B, que es 3.646.000. Miren que es este valor. Por sumatoria de X. Por sumatoria de X. ¿Cuánto es sumatoria de X? 10. Sumatoria de X, 10. Reemplazo entonces 62.115.000 menos 3.646.500 por 10 da 36.465.000. A 62.115 le resto 36.465.000, me da 25.650.000. Lo divido entre 4, que es el número de años. Y A es igual a 6.412.500. Repito, ¿dónde sale este número? De dividir 25.650.000 entre el número de años. Y ya encuentro A. Y ya tengo dos variables. Mire, tengo estas dos variables que me interesan. Me interesa esta y me interesa esta. ¿Por qué? Porque ya tengo a A y ya B. Entonces, sencillamente utilizo la fórmula lineal que me dice que Y es igual a A más BX y reemplazo la información. Sabiendo aquí que X siempre el último año, si es 4, si siempre este es 4, le vamos a sumar 1. Si es 3, le vamos a sumar 1, nos queda 4. Si es 4, le sumo 1, nos va a quedar 5. Entonces reemplazo la fórmula. Y es igual a A. A es igual a 6.412.500. ¿Qué me dice la fórmula? Más B por X. ¿Cuánto es B? B es igual a 3.645.500 por X. X igual a 5. X no es 10. Pues. No, estoy reemplazando ahora esta fórmula. Ajá, pero X no viene siendo 10. X 10 porque es el número de años. Y X. No se confundan en eso. La fórmula está clara. Mire, no se confundan en eso. X no es 10. La sumatoria de X, pero no estoy hablando que X es 10. Sumatoria de X que es 10. Profe, entonces, ¿qué función cumple ese 10 ahí entonces?
Va a confundir a uno más. 10 es sumatoria de X. Esa fórmula lineal de línea recta no sería mejor. Y igual a A más BN. No. Claro, mejor. Que No, N vendría siendo el número de años, ¿cierto? bueno, replanteanla ustedes y la ponen en el concurso matemático. Profe, pero es que en realidad, o sea, tiende a confundir. No, sí, claro. Se confundir, pero no se pueden confundir porque yo le estoy diciendo que no es 10 porque 10 es sumatoria de X. Listo, profe. X es una variable que usted no la ha encontrado. ¿Qué viene siendo X? Yo les expliqué ahora al principio, no, de pronto... X viene siendo N más 1, ¿no es así, profe? N más 1, correcto. Bueno, pero yo pienso que para serle más claro a todos los estudiantes, ya que están teniendo inconvenientes, sería mejor poner N más 1, ¿no cree, profe? No, o sea, ya lo aclaramos aquí. No, porque yo no puedo cambiar la fórmula, es una fórmula matemática que es la lineal. Me tocaría entonces poner y decir, después decir, ¿usted quién me mandó a cambiar la fórmula? Lo que pasa es que las fórmulas están así, la fórmula lineal y de la lineal salen otras fórmulas. Yo no puedo cambiar la fórmula, ni me las inventé yo tampoco. Son las fórmulas que ya existen. Pero con la claridad que usted dio, ya la tenemos. ¿Qué es X para esta fórmula? Para esta, para la línea recta. Para la línea recta viene siendo esta X que está aquí, viene siendo N más 1. ¿Cuánto vale N? Vale 4, ¿cierto? 4. Más 1, 5. Más 1, que es el año 5. Ya entendía. El año 5 es el año 2020, que es lo que estamos proyectando. Profe, pero ahí igual está en el recuadro, da la aclaración, ¿no? Claro. Que están los 4 años evaluados más el año a incluir, que es 2020, serían 5. Correcto. Por eso es que yo digo que yo no puedo cambiar la fórmula, porque esa es la fórmula matemática que está así. Y ustedes, cada quien, y yo lo entiendo, cada quien cada quien mata, como dice por ahí vulgarmente, los piojos. Y ustedes cojan esto así, me grabo así, marco. Cada quien hace sus anotaciones respectivas para que entienda. Entonces, ¿qué estamos calculando nosotros? Nosotros estamos calculando el año 5. El año 5, porque ya tenemos el año 4, que es 21 millones, el año 3, que es 16 millones, el año 2, que es 14, y el año 1, que es 10. Vamos a calcular el año 5, que es el año 2020, que aquí no está, que es nuestra función después de haber hecho todo eso. Un momento, voy a poner aquí. Listo, se estaba descargando y vamos a quedar a media. Bueno, tenemos entonces, encontramos el año 5, X viene a ser el año 5, entonces reemplazamos la fórmula. ¿Qué es igual a Y? A A ya lo tengo, 6.412.500, más B por el año por 5, porque 5 ya dijimos que de dónde salía este 5, que es el año 20. Tenemos entonces Y igual a 6.412.500 por 3.646.500 por 5 nos da 18.232.500. 6.412.500 más 18.232.500 nos da 24.645.000. ¿Ese para qué? ¿Ese para qué? Para calcular solamente industria y comercio. Y si miramos rápidamente aquí, ya estamos viendo que este valor está por debajo del promedio que hicimos y está por encima de la otra fórmula. O sea que estamos viendo que esta fórmula, que está utilizando otros modelos matemáticos y estadísticos, se está aproximando como que más a un valor real. Porque ni lo está haciendo una sobreaplicación,
ni está haciendo una subaplicación del registro, o sea, una subproyección. Ni está por debajo, ni está haciendo una sobreproyección de ese registro. Listo, para predial la misma situación. Tomar los años, la misma variable, la sumatoria cambia porque son diferentes valores. La sumatoria de x cuadrado va a ser la misma. Se reemplaza las fórmulas, como ya lo explicamos paso a paso cada uno de ellos, y se obtiene B. Se obtiene B. Obteniendo B, se reemplaza en A para obtener B, se reemplaza aquí para obtener A. Se aplica la fórmula y obtenemos A. En este caso viene siendo 8.520.000. Lo mismo, ya sabemos dónde sale este 5, que es el año proyectar, y reemplazamos la fórmula, donde y aquí es igual y es igual a A más B, que ¿cuánto vale A? 8.520.000 más ¿cuánto vale B? 3.288.000 por 5 da 16.440.000. 8.520.000 más 16.440.000 nos da 24.960.000. Y lo mismo, estamos viendo este 24.960.000 si lo comparamos con la anterior fórmula de promedio, nos daba 26.864.000. Y acá nos está dando 24.960.000 por debajo. Ni está por encima, ni está por debajo. Y seguimos con circulación y tránsito. Lo mismo. Aplicamos el mismo porcentaje, la misma fórmula estadística, obtenemos la información, aplicamos la fórmula para reemplazar cada una de las variables y obtenemos AB. Teniendo AB, reemplazamos en A. Esta B la vamos a reemplazar en A. Listo, aplicamos la fórmula y ya nos va a dar un valor de 4.464.000. Reemplazamos en la fórmula, ya sabemos que este es por 5, 4.640.464 más 1.000.000 por 5 nos da 5.009.808. La sumatoria de eso nos da 9.650.000. Mire que tenemos aquí, si hicieron un cuadro comparativo, que ese es trabajito ya de ustedes, hacerme un cuadro comparativo de los tres métodos. Vamos a ver la diferencia y que esta se está aproximando. Mire que aquí tenemos 9.650.272 y con la anterior nos dio 10.137.000, por acá está por encima. Y la anterior, mucho la anterior nos dio 7.145.000 por debajo. Listo, ya obtuvimos los tres métodos. Ahí ese va a ser el taller que les voy a subir, va a ser sobre de este ejercicio, que ustedes ya lo tienen resuelto. Y le voy a hacer una serie de preguntas que ustedes deben de contestar, de análisis, sobre el taller. Profe, una pregunta, ¿ese taller va a ser individual o en pareja, en grupo, qué? Ese taller es de seguimiento, lo pueden hacer en parejas, pero cuando lo envíen tienen que colocar los dos nombres, pero lo tienen que enviar independiente cada uno. Listo, por profe. la plataforma. Entonces mañana trataremos... ¿Cuál es el taller este?
Ese taller yo lo voy a mandar hoy o mañana más tardar y es para el 3 a las 12 de la noche. Me pueden cargar. Tenemos que hablar, bueno, mañana hablamos sobre presupuesto de gasto y planeamos cómo vamos a hacer el presupuesto, el examen final, que es de este tema, examen final. Con una serie de preguntas, el taller les va a servir para definir, el taller lo tienen que resolver a medida que vayan haciendo el examen. Si lo realizan, resuelven las preguntas que va a estar en el examen. Profe, el otro taller es para el jueves, ¿cierto? ¿Cuál? Hay un taller para jueves y uno para el viernes. Allí en la plataforma aparecen varios. Así que ingreso, fecha de entrega 3 de septiembre. Bueno, es el parcial, ya lo hicieron, dice taller de contabilizaciones es para el primero. Ese es para hoy. Ese es para Sí, hoy. ese es para hoy. Tenemos Exacto. taller de consulta, es para el 3, que es para el jueves. Y el taller de ejecución también es para el jueves. Ese último taller es del tema que estábamos viendo hoy, ¿cierto? Sí, señor, para el jueves. Bueno, listo, profe. Gracias por la aclaración. El examen que damos entonces, el examen que lo vamos a programar, es un taller también, vamos a ver cómo lo hacemos, si lo trabajan ustedes en individual o en pareja, no sé todavía. Debe ser individual para que lo puedan resolver uno por uno, porque en pareja no lo van, el examen sale para uno solo. O si lo resuelven en pareja, la misma información la respuesta tiene que ir acorde con su compañero y ponerse de acuerdo y bueno, vamos a contestar el examen, ingresan al mismo tiempo y a mí me da esto, ustedes, bueno, responde esto, es la A, la B, la C, etcétera. Correcto. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? y ese plazo está muy corto. Es de este último taller. Es que este último taller es sencillo, es una serie de preguntas. Ya el taller yo se los mandé resuelto. Usted lo que tiene es que aplicar algunas variables que yo les dé, que le cambie el taller esas variables y usted va a responder sí, no, cuánto le da, está de acuerdo, por qué, o sea, va a ser es más práctico. Profe, ¿y por qué no lo deja abierto siquiera hasta el sábado, el domingo en la noche? Sí, Pienso yo. ¿Verdad, profe? Siquiera para el fin de semana. Que es muy fuerte. Recuerde que, profe, muchos trabajan y... La asignatura se acaba ya. Y yo me dan 4 días nada más para publicar notas. Si se los dejo para el sábado. Listo, profe, para el sábado, hágale. Listo, profe. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo. Bueno, Trabajo todo el día. mañana. Gracias, profe. Que descanse.